En realidad, el racismo surge en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el XVII. Los europeos estaban esclavizando, llevaban varios siglos haciéndolo, africanos e indígenas del Nuevo Mundo. La historia del racismo en el mundo occidental, en líneas generales, se asocia con la esclavitud como primera forma de colonialismo, y es en ese contexto donde surge el concepto de raza. Básicamente, esto quiere decir que ciertos individuos definidos como no europeos se encuentran dominados y gobernados por europeos. Para la gente de América, en los siglos XVII y XVIII, el mestizaje era inevitable, y creo que el racismo es algo que nace de esa necesidad de interacción. No fue gente que inventase el racismo en un laboratorio o en un estudio, y que después saliese al mundo para aplicarlo. En cierto modo, los blancos, los negros y los indios resolvieron sus cuestiones raciales entre ellos. Los británicos no se hicieron comerciantes de esclavos y negreros porque fuesen racistas. Se hicieron racistas porque los esclavos les servían para obtener grandes beneficios en las Américas. Y adoptaron una actitud hacia los negros que justificaba lo que habían hecho. El verdadero motor del sistema esclavista es la economía. Racismo. El poder del dinero.